libros diferentes y van a ser nuestros textos áureos. Y a continuación de esto, el mensaje está basado en Daniel. Amén. Así que para que vayamos entendiendo un poco la dinámica de esto. La primera cita es Jeremías 17:7. Y cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y la siguiente cita que le voy a invitar a que veamos está en el libro de los Salmos, en el Salmo 94, versículo 22. Amén. Dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón. Señor, aparta todo estorbo, todo cansancio, todo sueño. Señor, que nuestra mente, Padre, nuestra alma y nuestro corazón estén dispuestos a recibir todo lo que viene de ti, Señor. Padre, y que podamos, Señor, por medio de tu palabra, comprender que tú, Señor, quieres lo mejor y quieres paz para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como les decía al inicio, estos dos son serían el texto áureo de este tema, pero lo quiero enfocar específicamente en el caso de Daniel. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, que en base a estos dos textos nosotros podamos darnos cuenta de algunos medios que Dios utiliza para fortalecernos y recobrar nuestra confianza en Él. Antes de pasar a las citas bíblicas que vamos a ver de Daniel, vamos a ver 5 citas y cada una solo es un versículo. Amén. Así que no estoy rellenando nada, solo es un versículo en cada cita. Y quiero ser puntual porque creo que el Señor algo nos quiere recordar, hermanos. Pero para tener todo el contexto de esto, les voy a hablar un poco acerca de Daniel, el tiempo en el que él estaba y algunas cosas que cuando leemos así de corrido no nos damos cuenta, pero es muy importante que leamos la palabra y que hagamos una lectura comprensiva. Amén. Porque ahí es donde muchas veces encontramos la revelación. O sea, puede haber una palabra, puede haber una explicación, pero la revelación solo la da el Señor. Amén. Entonces, el libro de Daniel se centra en el cautiverio del pueblo de Israel. Voy a comentar algunas cosas que usted ya conoce, pero que van a ser importantes que las tengamos en mente para que podamos comprender lo que sigue. Entonces, el pueblo de Israel cayó en cautiverio por el imperio de Babilonia, y una de las situaciones que ocurrió en ese tiempo fue que este rey, en este caso Nabucodonosor, observó todo lo que había en Israel, tanto en cosas materiales así como personas, y lo que él buscaba en las personas eran características bien especiales, porque esas características le iban a ayudar a él a fortalecer su reino. Vemos que en el primer capítulo de Daniel surgen 4 personajes ahí: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y solo para tener una referencia les quiero dar el significado de cada uno de esos nombres. Fíjense que Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es clemente. Misael significa ¿quién es como nuestro Dios? Así en signos de interrogación.
Y Azarías significa el Señor ayudará. Ayer en la tarde estaba escuchando un mensaje y hay una parte muy clara que el Señor deja en torno a estos 4 siervos de Él, de que a ellos les cambiaron el nombre pero no cambiaron su corazón. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Entonces, volviendo al punto de qué era lo que buscaba Nabucodonosor de estas personas. Bueno, primero lo que él buscaba era que estas personas o estos hombres fueran príncipes del linaje real de Israel. Amén. Es decir, Nabucodonosor, para que su reino siguiera firme y se fortaleciera, no iba a escoger personas que no fueran como al nivel adecuado para poder llevar una carga de ese tipo. Amén. Porque Nabucodonosor, en cierta manera, era una persona sabia, conocedora, tenía el gobierno de una nación, era un conquistador y sabía qué era lo que buscaba en cada uno de los que conquistaba. Entonces, esa era una característica que él buscaba. Otra característica era que estos hombres fueran enseñados en toda sabiduría y entendimiento. ¿De qué habla esto? Bueno, de que estas personas tenían que ser muy llenas del conocimiento en muchas cuestiones. Para este caso, quizás cuestiones administrativas, quizás cuestiones de economía, quizás cuestiones políticas y aún cuestiones, voy a utilizar esa palabra, cuestiones religiosas, aunque no es la adecuada, ¿verdad? Pero quizás serían, en el caso de Nabucodonosor, religiosas, para nosotros serían las cuestiones espirituales. Amén. De buen parecer. Estos personajes, nosotros ya los hemos estudiado, y esto solo es rapidito para que lo recordemos. Estos personajes eran de buen parecer, significa que si lo trasladamos a nuestra actualidad, eran personas que de condición física agradable, quizás de un rostro agradable, de una estatura adecuada, quizás cuidando sus vestimentas. Es decir, me imagino que bueno, aquellos que son vanidosos acá, no levanten la mano, ¿verdad? Pero quizás ellos vestían ropa muy bonita. Amén. Muy bonita y excelente. Y eso era lo que Nabucodonosor veía. Otra cosa que andaba buscando era que en base a todo esto y en base a la imagen que ellos daban, que fueran idóneos para estar dentro del palacio, ¿sí? Porque no iba a poner a alguien que diera una mala impresión, no iba a poner a alguien que tuviera una mala imagen externamente, ¿verdad?, para que estuviera en su palacio. Y una cuestión muy importante, que dentro del ámbito espiritual, estos hombres eran hombres que amaban a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ya teniendo todo este recordatorio de quiénes eran estos hombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hay algo en que nosotros debemos detenernos y algo que debemos de pensar. Si bien es cierto que estos hombres eran entregados al Señor y amaban a Dios y lo honraban por sobre todas las cosas, no hay que perder de vista que ellos y su pueblo fueron llevados cautivos. Amén. Y esta cautividad, cuando leemos la palabra, como les mencionaba al inicio, con comprensión, nos damos cuenta que no era una situación de juego y no era una situación chistosa. Amén. Es como que a nosotros, a nuestro país, nos conquistaran, nos sacaran de aquí y nos fueran a poner a otro lado, a otra nación que no es nuestra. Algunos pues nos sentiríamos nostálgicos de querer volver a nuestra tierra, amén, que aunque está pasando por situaciones duras, pero como sea, es la nación de uno, entonces uno anhela su origen, así como espiritualmente anhelamos nuestro origen en la presencia del Señor.
así acá en la tierra es similar, solo que espiritualmente a un nivel mucho superior. Entonces, si nos ponemos a meditar en cada uno de esos personajes y tratamos de ver el interior de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta de que este fue un trauma para ellos. ¿Un trauma en qué sentido? Bueno, les estaban robando y les estaban quitando y les estaban despojando todo lo que ellos eran, toda su identidad, toda su soberanía, y los habían dejado a merced y a un gobierno que, además de que era un gobierno y un reino conquistador, era también un gobierno y un reino que adoraba a otros dioses y no al Dios verdadero. Estos hombres también en varias ocasiones estuvieron expuestos a la muerte y también estuvieron expuestos a tentaciones. Amén. Entonces, todo esto a manera de introducción. ¿Cuál es el punto de todo esto y por qué el tema? Necesitando un toque de confianza. Porque estos hombres seguramente pasaron momentos en la intimidad, ellos con el Señor, momentos duros, momentos en los cuales pudieron quizás su mente flaquear, quizás su mente tener una situación de dificultad, caos interno, de ver no solo lo que ellos estaban sufriendo, porque ellos, además de que fueron separados de su nación, fueron separados de sus familias, y seguramente dentro de la normalidad, pues ellos eran una familia muy unida, muy amada, cada uno de ellos, ¿verdad?, con su núcleo familiar, y hacer esa separación, en cierta manera ellos los marcó. Sin embargo, nosotros vemos en el transcurso de todo ese libro, de que ellos mantienen un temple y mantienen una seriedad ante las cosas de Dios y una convicción también de no contaminarse con las costumbres de este reino. Entonces, pensando en eso y en estos personajes y en todo lo que ellos pasaron, yo me imagino que ellos en algún momento necesitaban ese toque de Dios. Amén. Así como nosotros, hay situaciones en las cuales nos hacen querer desmayar. Hay situaciones en las que a nosotros nos hacen querer pensar que quizás no estamos haciendo lo correcto. Porque acá, en el caso de Daniel y los otros tres, fue una nación, el pueblo de Israel, el que por desobediente se había sometido, o Dios había permitido, mejor dicho, que le sucediera esto. Entonces, ¿cómo era posible que si sus nombres significaban, Daniel, Dios es mi juez; si Ananías significaba, Dios es clemente; si Misael significaba, ¿quién como nuestro Dios?, y si Azarías significaba, el Señor ayudará, cómo es que sus nombres y lo que representaban ahora estaban en otro lugar que no les correspondía? ¿Cuál era el precio que ellos tenían que pagar? ¿Y por qué lo estaban pagando? ¿O por qué habían sido sometidos a esa situación? Porque en este caso, ellos sabían y tenían claro que era por la desobediencia de todo un pueblo. Pero ellos estaban pagando algo, y aún en cada uno de ellos individualmente fueron tratados y fueron sometidos a situaciones que ellos como siervos no merecían. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí somos siervos? Sin temor, ¿cuántos somos siervos? Solo el 50%. ¿Cuántos somos siervos? Amén. Créalo, hermano, porque el Señor eso está esperando de usted. Aquí vamos a ver 4 diferentes toques del Señor, específicamente en la vida de Daniel. Amén. Así que vamos a tocar 4 citas. Se las voy a decir, se las voy a mencionar de una sola vez para que usted ya las tenga ahí a la mano. Vamos a ver Daniel 8, versículo 18. Vamos a ver Daniel 9:22, Daniel 10:10 y Daniel
18. Amén. Así que vamos a comenzar con Daniel 8:18. Si no, en el camino la vuelve a anotar. Amén. Daniel 8:18. Dice su palabra: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Amén. Unos versículos anteriores se relata de que es el ángel Gabriel el que se acerca a Daniel y lo toca. Pero acá hay dos palabras, dos frases que quisiera tocar su significado. Primero, dice acá: mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre mi rostro y él me tocó. Ese tocó significa poner la mano encima. Amén. ¿Y qué implica esto? Que Daniel seguramente, la Biblia lo menciona en este libro, la actitud de Daniel siempre era estar postrado. Entonces, significa que el ángel, en este caso Gabriel, puso su mano encima de él. Y la otra frase es: me hizo estar en pie. ¿Y esta frase qué significa? Estar en pie significa afirmar, descansar, levantar, reedificar, restaurar y restituir. Amén. Así que el primer toque de Dios para la vida de Daniel fue un toque para restauración. Amén. Como les mencionaba, todo lo que mencioné hace 15 minutos tiene que ver con todo esto, porque yo me ponía a pensar qué era lo que pasaba en estos hombres. Si bien es cierto, eran hombres excepcionales, eran hombres que estaban siempre en comunión con Dios, pero hay un factor ahí, que no dejaban de ser hombres. Amén. O sea, al ponerlos a la par de cualquier hombre en ese tiempo, eran muy superiores, pero tanto arriba como abajo el material era el mismo, un material imperfecto. Entonces, en ese sentido, uno de los acercamientos que Dios hace a la vida de Daniel es para su restauración. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida es sometida a terremotos, hermano, a esos terremotos fuertes que hacen que nuestros muros muchas veces se derriben o se debiliten. No sé cuántos recuerdan los dos terremotos que hubieron en el 2001. Bueno, el primer terremoto, yo recuerdo que estaba abajo de la grada de mi casa, estaba pintando y comienza a temblar, ¿verdad? Entonces ahí había una puerta de hierro y estaba con llave. Recuerdo que ese temblor fue tan fuerte que a uno no le da tiempo de pensar. Es decir, uno recibe charlas de que uno debe estar tranquilo, de que debe de esperar a que termine el movimiento para poder salir de una instalación, etcétera, etcétera. Pero yo en ese momento no sabía nada de eso y lo primero que hice fue salir corriendo. Logré quitar llave de esa puerta y salimos todos los que estábamos adentro de la casa. Cuando estaba afuera, todas las paredes, todos los postes y cualquier cosa que yo me imaginara que era inmovible, se hacía como de hule, hermano. No sé cuántos vieron ese cuadro tan trágico, y después desde la casa de uno se veía el volcán que parecía como que había hecho erupción y se oían los gritos de las personas, una cuestión horrible. Y ese caos, así como pasó en nuestro país en el 2011, en nuestras vidas a veces ocurre también. Ocurren situaciones que vienen y no son movimientos que son graciosos, hermano, no son movimientos que duran 30 segundos, así como normalmente dura un movimiento telúrico de gran magnitud, sino que son movimientos que están constantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos quiere destruir, hermanos. Y yo creo que
Hemos aprendido muchas veces y hemos aprendido a discernir cuando algo es, como lo veíamos la semana pasada, un trato, y cuando algo es una guerra y una batalla espiritual. Amén. No sé si usted ha tenido la experiencia de alguna vez en su vida hacer un alto y decir: Señor, hoy voy a comenzar a meterme más contigo. Usted comienza a orar de una manera diferente, usted comienza probablemente a ayunar, a hacer un medio ayuno, comienza a investigar qué es el verdadero ayuno, y usted comienza a tener relación con Dios, y de repente comienza a notar que hay estorbos que no, bueno, infinidad de estorbos, cada quien sabrá. Y el enemigo muchas veces es tan astuto y me atrevo a decir, es cobarde, cuando a veces en el sueño, en nuestra cama, cuando estamos indefensos, llega una potestad y nos quiere poner temor. Amén. Llega una potestad en la cual nosotros quedamos sin habla, en la cual nosotros no nos podemos mover, en la cual aquellos que estamos casados estamos como a medio metro de nuestro cónyuge y lo sentimos a kilómetros porque ni siquiera podemos mover nuestros miembros. Yo sé que muchos acá han sentido eso, y es cuando el enemigo aprovecha y quiere detenernos, hermano. Pero mire, a pesar de las cosas y a pesar de que nosotros no nos detengamos en nuestra lucha por buscar al Señor, y a medida que vayan pasando todas estas cosas, el Señor va a ir restaurando nuestras vidas. ¿Por qué? Muchas veces hay cuestiones de dificultad, y lo que primero que viene en nuestras vidas es el desgaste, tanto espiritual como físico. Entonces, esa es una cuestión que el Señor quiere arreglar en nuestras vidas, y por eso se acerca, envía a su siervo, en este caso un ángel, y le da a Daniel un toque de restauración. En Daniel 9:22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Después de que nosotros recibimos la restauración, viene el Señor y después nos toca. ¿Para qué? Para darnos instrucción. Acá estamos viendo que el ángel nuevamente se presenta ante Daniel, lo visita y le dice: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esta frase, y me hizo entender, tiene varios significados. Significa conocimiento, discernimiento, significa enseñar, entender, instruir, inteligencia, significa maestro, y significa algo muy importante: prestar atención. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor da luego de restaurarnos? Nos da el conocimiento de su palabra, el consejo, y a la vez nos da discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para poder ver los tiempos, para poder ver las situaciones, para poder entender que cada una de las cosas el Señor las lleva ordenadas, y así entender que nosotros debemos de tener paz y confianza. También es enseñar. ¿Qué significa? Que el Señor, como un maestro, luego de habernos restaurado, nos enseña y nos hace entender. Porque aquí hay un factor bien importante, hermano, que el Señor se acerca a nosotros y nos da su palabra, pero está también en nosotros el que tengamos la disposición de tener el entendimiento. Amén. Porque en este lugar y seguramente en otros lugares, que son lugares y congregaciones de Dios, son congregaciones verdaderas, se habla la palabra. La palabra, la semilla se da, y va a depender de nosotros qué tipo de tierra somos. Amén. Así que en nosotros está el poder disponer nuestro corazón para entender.
también Él nos instruye. ¿Qué significa eso? Que nos da indicaciones. El Señor no es alguien que a usted lo va a lanzar a hacer algo y así, sin conocimiento. El Señor es un Dios de orden. Y es un Dios que quiere enseñarnos también a ser ordenados. ¿Qué significa eso? Que si comprendemos el propósito, comprendemos la visión de Dios, nosotros no vamos a cambiar en ningún lugar y vamos a hacer las cosas como Él nos manda. Y hablando un poco de esto y para que usted me comprenda, no sé si usted se ha fijado o se ha percatado de que cuando hay una cadena de restaurantes, imagínese el que sea, el más fácil es el del techo rojo. Amén. Usted va a uno de esos del techo rojo, usted va a uno que está en tal lugar y usted se fija en todo lo que está alrededor, tiene una forma. Usted se desplaza para otro lugar del mismo techo rojo y usted va a ver, es el mismo diseño, la misma idea, la misma imagen, etcétera. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con Judá? Que nosotros tenemos la instrucción, nosotros sabemos, nos dicen cómo hacer las cosas, pero nosotros, bueno, yo no me quiero incluir en eso, pero muchos de nosotros, me voy a incluir pues, pero muchos de nosotros hacemos variantes que al Señor no le agradan. Amén. Sí, y por eso muchas veces las cuestiones que nosotros realizamos no son de bendición. Porque si la instrucción ha sido, por ejemplo, poner las sillas de un modo, y nosotros queremos variar eso, ahí hay un poco de, ¿y qué? ¿A quién sirves? Amén. ¿Te sirves a ti mismo o me estás sirviendo a mí? Entonces, nosotros vemos que Daniel fue un hombre que entendió la instrucción de Dios. Cuando nosotros vemos más adelante el libro de Daniel, vemos que el Señor lo lleva de victoria en victoria, lo lleva a un puesto superior, le da autoridad, etcétera. ¿Por qué? Porque luego de la instrucción, Daniel recibió más inteligencia. Amén. Ahora debemos preguntarnos nosotros si en lo espiritual somos inteligentes. Amén. ¿Tenemos inteligencia para lo espiritual? O sea, discernimos aquellas cosas que suceden y tenemos la sabiduría para poder hablar cuando es el momento de hablar o para tener que callar cuando hay que callar, para poder actuar o quedarnos quietos. ¿Tenemos eso? Bueno, hoy usted lo medita y saca su propia conclusión. Luego de la instrucción, en el capítulo 10 y en el versículo 10 de Daniel, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Fíjese que cuando dice, y he aquí una mano, esa palabra mano en el hebreo es yad, es Y-A y una D, y eso significa mano abierta. ¿Qué representa esto? Que después de que Daniel recibió la restauración y la instrucción, era necesario que Daniel recibiera consolación. Amén. Y esa mano abierta sobre Daniel significa compañía. Y ese era el consuelo de Daniel. A pesar de todas las cosas que pasaban, a pesar de toda la opresión que existía, Daniel conoció en todo esto de que Dios era su compañía, de que él no estaba solo. Y algo muy importante también, que la actitud siempre de Daniel, cuando él recibía la visitación, ya sea del enviado de Dios o de Dios mismo, siempre Daniel estaba de rodillas, estaba clamando. Entonces, yo no sé si comprendemos qué es clamar. Clamar es orar insistentemente. Amén. Clamar es llegar, ser constante. Amén.
ante la presencia del Señor. Entonces, Daniel siempre tenía su comunión con Dios. Era una diferencia bien marcada entre todas las personas que estaban en ese gobierno y la persona que era Daniel. Daniel era un Dios fiel, era un siervo fiel a su Dios. Entonces, él a eso le permitió ser merecedor de la compañía eterna del Señor. Amén. Así que Daniel recibe la consolación en este versículo, y me llamaba la atención mucho ese significado de esa mano, que dice, es mano abierta. Y sentir la mano de alguien cuando uno está pasando por una situación difícil es algo que trae un confort a nuestro ser, y más aún cuando es alguien, un hijo de Dios o una hija de Dios, cuando dice, hermano, no se preocupe, Dios tiene el control de todo. Muchas veces por la situación que pasamos creemos que ese Dios tiene el control de todo ya es una frase trillada, ya es una frase que todos utilizamos, pero no, cuando nosotros la recibimos con fe, el Señor actúa. Entonces en nosotros está que ese Dios tiene el control de todo se haga realidad. Y el último punto de todo esto, para entrar ya al tema, en el versículo 18 del capítulo 10, dice Daniel, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, amén, y me fortaleció. ¿Qué significa esto? Esa palabra fortaleció puede significar abrazar, alentar o animar. Entonces, el Señor siempre está ahí con su palabra, dándonos aliento, diciéndonos que seamos valientes y esforzados, hermano, porque muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles. Vemos a alguien en la congregación que tiene alguna gracia del Señor, que ejerce un servicio y lo vemos que lo hace bien y creemos que esas cosas son así, dadas por el Señor y que no requieren ningún esfuerzo. Mire, hay excepciones, cuando de verdad somos inútiles en el sentido de que se nos cae todo, porque aquí está uno que le está hablando que es de lo más inútil que puede haber. A veces el Señor da las cosas y ya, te lo doy porque eres inútil, yo sé que no vas a poder, sé que tú me dices que eres incapaz, así que yo te doy eso, bien. Pero hay otros que toman lo que Dios les da y lo multiplican, ya sea un don, ya sea el servir al Señor, y lo hacen de la mejor manera. Entonces, si nosotros aceptamos ese aliento, ese animar que viene del Señor, nosotros vamos a ir superando todos los obstáculos. Entonces, hemos visto 4 cosas, 4 diferentes toques de Dios en la vida de Daniel. Vimos al principio todo el entorno, todo el contexto histórico. Entonces, Daniel fue restaurado, Daniel recibió instrucción, Daniel recibió consolación y Daniel recobró las fuerzas. Eso es, hermano. Ahora, usted en esta noche cree o siente que el Señor lo ha fortalecido en alguna etapa de su vida, o cree usted que en estos momentos usted necesita restauración, instrucción, consolación, o necesita fuerzas. Vamos a volver a Jeremías 17:7, lo voy a leer rápido. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confianza significa refugio. Y cuando aquí se refiere a varón, se refiere a un hombre valeroso o guerrero. Entonces, si lo queremos traducir este versículo, diría: bendito
el hombre valeroso o el hombre guerrero que confía en Jehová y cuyo refugio es Jehová. ¿A dónde corre usted cuando hay problemas? ¿Cuál es su proceder cuando hay problemas? ¿Anda buscando profecías? ¿Anda buscando otra iglesia? ¿Anda buscando palabras que usted quiere oír? Mi hermano, cuando nosotros tengamos problemas, no busquemos la respuesta en los sueños, no busquemos la respuesta en la profecía, que si bien es cierto Dios lo puede ocupar, sí, Dios puede ocupar cualquier medio, pero que no sea ese nuestra primera intención, amén, sino que nuestra intención ante un problema, ante una dificultad, ante una prueba, sea meternos en su palabra. Mire, y algo muy importante, lo que mencionaba al principio, leer con comprensión. Miren, muchas veces no es necesario estar lleno de las ayudas que uno pueda tener para escudriñar la palabra, sino que el hecho de detenerse, y algo muy importante, saber y entender lo que viene de Dios y la persona en este caso que lo está diciendo. En la primera cita, Jeremías lo está diciendo. En la segunda cita, Salmo 94, 22, dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Refugio, en este caso, el significado tiene la figura de un barranco. Amén. Y otro significado es un lugar elevado o inaccesible, una altitud, un amparo y una fortaleza. Y cuando dice aquí por roca, es un acantilado o un peñasco. Significa que el Señor ha sido para nosotros un lugar donde Él nos ha puesto, y ese lugar es inaccesible. ¿Qué significa? Que el Señor, cuando lo buscamos, nos pone en las alturas. Y cuando estamos en ese peñasco, cuando estamos en ese lugar de refugio, cuando desde arriba podemos ver a los enemigos que quieren venir y hacernos daño, el Señor dice: mi presencia es un lugar inaccesible para ellos, así que no vas a ser tocado. Así que, ¿qué con todo esto, hermano? Y aquí ya mejor cierro porque quiero respetar el tiempo. ¿Qué con todo esto? Mire, ¿qué va a tener que hacer el Señor para seducirnos y para atraernos, para que nosotros podamos tener nuestra confianza en Él? Amén. ¿Qué es lo que va a tener que Él hacer en nuestras vidas para elevar nuestra fe, hermanos? Porque mire, tenemos ejemplo en el Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo ahí en esa cruz, estuvo sufriendo, estuvo pagando el precio por todos nosotros. Y algo muy importante, Él estuvo solo ahí. Y Él en esa aparente soledad fue vencedor. Venció la muerte espiritual que nos condenaba y nos hizo libres. Sufrió muchos dolores, sufrió muchas burlas. Usted ya sabe todo lo que sufrió el Señor Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí también, ¿qué es todo lo que hemos sufrido? Hemos sufrido por el Evangelio, hemos sufrido por algún problema, ya sea de salud, ya sea familiar, etcétera, lo que sea, que hemos sufrido. Y esas cosas que hemos sufrido, ¿qué es lo que han hecho en nuestro interior? ¿Nos han hecho despertar? ¿O han hecho en nosotros una herida que siempre está abierta, que cuando creemos que está cicatrizando hay algo que la vuelve a abrir y eso no nos deja avanzar? Si se fijan, Daniel en ningún momento retrocedió. Él fue claro en lo que creía, sabía que su Dios lo iba a sacar adelante. Y aún, quizás cuando iba descendiendo a ese foso de los leones, aún en ese momento él seguía confiando en el Señor.
porque él había puesto su confianza en su Dios. Amén. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En qué la hemos puesto? Y si necesitamos un toque de confianza, pues esta es la noche, o este es el día. Mire, muchas veces el Señor tiene que venir y remover nuestra vida. Y yo quiero utilizar esta ilustración, así como cuando una fuente está funcionando, el agua está corriendo y todo y se ve cristalina, ¿verdad? Pero cuando usted, si en algún momento llega a ver una fuente que ha tenido mucho tiempo de estar sin uso, usted se va a fijar de que el agua que ha quedado quieta ahí se ve cristalina. Pero si usted comienza a remover esa agua, se va a dar cuenta de que los sedimentos que están al fondo se mezclan con el agua y se vuelve una agua turbia. Y muchas veces nuestro interior así está, como una fuente quieta. Y cuando viene el Señor y nos toca, nos damos cuenta de que todavía hay cuestiones ahí que quizás las hemos olvidado o nuestra mente las ha querido olvidar. Y esas cosas son las que nos están deteniendo a cosas grandes que el Señor quiere para nosotros. Amén. Así que el Señor bendiga su palabra, que hayamos entendido cuál debe ser nuestra actitud ante Dios y que si tenemos la actitud adecuada, Él vendrá y dará un toque de confianza a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, Padre, Señor, tu palabra nos alienta, Señor. Señor, tu palabra trae bálsamo a nuestras vidas. Señor, y tu palabra es la que nos sostiene, Señor. Señor, así como decía Jeremías, Padre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que la vida de muchos acá no ha sido fácil, Señor. Y quizás en este momento no es fácil, Padre. Quizás estamos en una situación en que si decidimos ir a una dirección, quizás van a haber problemas. Y si decidimos ir a otra dirección, hay situaciones más fuertes, Señor. Padre, cuando ya no encontramos salida, Señor, cuando tú vienes y examinas nuestro corazón, Señor, Señor, y extiendes tu mano para darnos aliento, Padre. Señor, porque tú nos haces recordar que allá en lo más profundo de nuestro interior hay algo que nosotros no hemos soltado, Señor. Padre, quizás hemos soltado un pecado, te lo hemos entregado y tú lo has echado al fondo de la mar. Señor, quizás te entregamos un problema o una situación y tú tomaste el control de todo eso. Pero Padre, muchas veces hay cosas que aún están ahí, Señor. Y a eso has venido tú esta noche, Padre, a remover esa agua, Señor, a remover esa fuente, Padre. Señor, y a hacerla funcionar con tu agua viva, Padre.
Señor, porque es difícil estar sometidos, Padre, a situaciones que no se comprenden. Señor, porque quizás en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra ancianidad, Padre, y aún a las puertas de dejar este mundo, Señor, hay cuestiones, Padre, que aún no queremos soltar. Señor, que mi actitud ante ti sea una actitud de rendición, Padre, y que tú te puedas acercar a mí y a tu pueblo, Señor, y podamos recibir de ti restauración, podamos recibir de ti sabiduría, podamos recibir de ti consolación y podamos recibir de ti nuevas fuerzas, Padre. Señor, que tú puedas ministrar a tu pueblo, Señor. Padre, a tus hijos, Señor, a todos los que están acá en este momento, Padre. Señor, que tú puedas llegar, ponerte a su lado y poner tu mano sobre ellos, Señor. Padre, y que ellos sepan que tu palabra permanecerá por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Trae aliento a sus vidas. Señor, como vasijas están tus hijos acá, Señor. Señor, han tirado todo ese aceite que no sirve y están aquí, Señor, esperando que tú los llenes con una unción fresca, Señor, con una unción agradable. Señor, bendícelos, Padre. Señor, y que sea tu palabra siempre el consuelo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis